Así recibimos la palabra del Señor en este tiempo. Y directamente quiero que vayamos y que abras tu Biblia o prendas tu Biblia en el salmo más famoso de la Biblia. ¿Que cuál es? ¿Ah? El Salmo 23, exactamente. ¿Sí? Y hay un texto ahí, el versículo número 4, el que quiero poder compartir contigo en este día. Salmo 23, 4. Aunque ande en la casa de mi suegra. No dice eso, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta ahí vamos a leer. Sabes, estaba estudiando un poquito los lugares más inhóspitos para vivir y decididamente son los desiertos, los lugares más inhóspitos. Los desiertos como los que menciona el salmista acá es un lugar, es un valle de sombra de muerte, lugar árido. Los desiertos son lugares con temperaturas extremas. El Señor me permitió estar en un viaje misionero en el centro del norte del país, en una zona de desierto, que hay 500 kilómetros de desierto en una zona. Me permitió hacer un viaje misionero de 40 días. Estuve literalmente 40 días adentro de un desierto. Y lo que más me sorprendió, yo lo compartí en otro mensaje de ese desierto, es el calor que hace durante el día. El sol pega, no hay arbustos, no hay árboles grandes donde uno pueda refugiarse, pero el frío que hace a la noche, el contraste que hay en un mismo día entre el calor y el frío, pero durante el día las temperaturas son extremas, son agobiantes, te dejan sin oxígeno, sin fuerzas, ¿sí? Es lo más parecido al infierno en lo que yo estuve. Es un lugar en el que estábamos ahí, pero deseaba, era lo que estaba en mi corazón, no te voy a mentir con esto, te voy a confesar mis pecados. Yo deseaba, que estábamos haciendo misiones, yo deseaba irme de ese lugar. Yo no quería estar en ese lugar por lo incómodo que era para nosotros. La gente por lo general no vive ahí. Hay personas que viven en lugares así, pero por lo general la gente no decide vivir ahí. La gente va a lugares de desierto por dos razones. Primero, porque van a hacer turismo. Hay lugares de desierto donde la gente va a hacer turismo, aunque no lo creas. Y segundo, porque se perdieron en lugares así. Pero hay muy poca gente que vive. Ahora, entre los desiertos más fuertes del mundo que encontré investigando un poquito, hay dos. Uno es el de Atacama, en Chile. Es uno de los desiertos más inhóspitos. Y cuando hablo de desierto, no quiere decir muchas veces que es un lugar de arena, solamente donde pensamos en el desierto como un lugar de arena, ¿sí? El desierto es un lugar como esto, donde hay tierra resquebrajada, ¿sí? Donde es un lugar donde no hay agua. El segundo lugar más famoso, y es el más famoso que encontré, es el Death Valley, ¿sí? El Valle de la Muerte en California, que tiene el récord de más calor en el mundo. Estamos hablando entre 135 y 140 Fahrenheit. Es el récord que tiene este desierto. Encontré que la temperatura del piso, vieron que hay lugares que tú tiras un huevo y se hace un huevo frito. Literalmente en este lugar pasa. La temperatura del piso alcanza los 200 grados Fahrenheit de ese lugar. Por eso es un lugar inhóspito, ¿sí? Literalmente cuando sudas se transforma en vapor, se evapora automáticamente, así que no puedes sudar porque tu sudor se transforma en vapor. Nada sobrevive en un lugar así. Así que el próximo año como visión vamos a plantar una iglesia en el Death Valley y tengo ya en mente a quienes vamos a mandar. Algo se escondieron atrás de la silla unos cuantos acá, ¿sí? Pero encontré que en este desierto, el más inhóspito, el más árido que hay en la tierra, con el de mayor temperatura y el de mayor sequía que hay en la tierra, ocurrió un milagro allí por el año 2005. Casi después de 80 años, en este lugar hubo una lluvia intensa
y milagrosamente el valle de la muerte se llenó de flores. Tú puedes googlear esto si tú quieres, está ahí. Se llenó de flores y se transformó en un jardín de flores. Increíblemente esto se catalogó como un milagro y el valle de la muerte se llenó de vida. La pregunta es ¿por qué ocurrió esto o cómo ocurrió esto? Nadie que visitó el Death Valley podría haber imaginado esto en algún momento. Literalmente esta foto que ves acá es detrás de las palabras, es lo más común que tú ves cuando tú visitas el Death Valley, allí en California. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, tan sencillo, porque la vida siempre estuvo ahí. Aunque a nuestros ojos puede ser, como se llama su nombre, el Valle de la Muerte, como a nuestros ojos puede ser un lugar inhóspito, seco, a nuestros ojos puede ser el peor lugar en la tierra para vivir, en ese lugar siempre hubo vida. En ese lugar siempre existió vida. ¿Por qué? Porque para que esto suceda, para que se llene de flores y de vegetación el Valle de la Muerte, tuvo que haber siempre debajo de esa tierra semillas. Para que una flor crezca, tiene que haber una semilla. Nosotros hicimos un experimento con mi suegra cuando vino el año pasado, hicimos un jardín ahí atrás para sembrar vegetales y entonces ella dijo, no, hay que sembrar flores porque eso ayuda a la siembra de los vegetales a que crezcan. La verdad es que no nos creció ni un vegetal, está todo seco lo que se sembró. No sé si fue porque lo sembró la suegra o no sé si estamos grabando, suegrita, la quiero mucho. No sé si fue por eso, pero las flores crecieron, las flores están ahí. Ahora tú miras las flores que están acá y miras todo lo demás que estaba sembrado de vegetales, ni un vegetal, está todo seco, solamente las flores, ¿sí? Lo que quiero decir es que para poder tener esas flores hubo que haber semillas, ¿sí? Para poder hacer crecer cualquier mata que tú quieras, todo comienza, la vida comienza en una semilla. Y debajo del lugar más seco e inhóspito había una semilla. Aún en los lugares como llamado, en la palabra lo llama el valle de sombra de muerte, quiero decirte hoy que hay esperanza de vida. En Lucas capítulo 8, verso 11, Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Cuando Jesús habla sobre el sembrador que salió a sembrar, él especifica que la semilla es, ¿qué cosa dije? La palabra de Dios. Entonces, siempre que haya palabra de Dios sembrada en tu corazón, habrá esperanza de vida para ti. Habrá esperanza de vida para tu casa, habrá esperanza para tu economía, habrá esperanza para tu matrimonio. Hay vida si hay palabra de Dios en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz siempre. La palabra de Dios es viva siempre y es eficaz siempre. Para todo aquello para lo que sea enviada la palabra, va a dar fruto en nuestras vidas. Por lo tanto, cualquiera que sea la situación, puedes estar en la situación más árida, más desértica de tu vida. Puedes estar pasando por el valle de sombra de muerte en tu vida, pero literalmente, si tú encuentras, si hay una palabra de Dios en tu vida, entonces hay esperanza. En la mayoría de ustedes ya hay semillas sembradas. Si tú te pones a pensar por un instante, ¿cuántos mensajes escuchaste en tu vida de Dios? ¿Cuántos textos, cuántas palabras de Dios leíste en tu vida? Todo ello son semillas. Algunos tienen graneros en sus vidas. Piensa cuántas horas de tu vida invertiste en recibir palabra de Dios. Si tú
eres de aquellos que literalmente todos los domingos van a la iglesia, tú por lo menos tienes que tener 52 palabras de Dios en tu vida, 52 mensajes escuchados, 52 semillas en tu vida. Si hoy es el primer día que llegas a una iglesia y escuchas un mensaje de parte de Dios, hoy ya tienes una semilla, pero para que haya vida tú necesitas una semilla por lo menos en tu vida. Hoy quiero decirte que hay un milagro esperando en tu corazón. Así como por más de 80 años el Death Valley estuvo seco, árido, y no encontró esperanza y los turistas solamente iban ahí preparados. Dicen que cuando tú vas al Death Valley tienes que ir con mucha agua y si vas con un carro tienes que ir con un buen carro que no se te vaya a quedar. Pero es tan difícil este lugar que aún cuando vas a entrar ahí te dicen no uses su aire acondicionado, porque el aire es tan caliente que inmediatamente daña el aire acondicionado y termina de recalentar el carro y te daña el carro. Y mucha gente se ha quedado adentro y tuvieron que ir a sacarla justamente porque se han quedado adentro parados ahí, en ese lugar. Así que es un lugar árido. Pero yo quiero decirte hoy que aunque estés en ese lugar árido, si tú empiezas a clamar a Dios por una palabra de Dios, pero no solamente por una semilla. O sea, quiero que entiendas esto. La semilla ya está sembrada en tu corazón. Amén. Ya hay una semilla sembrada en tu corazón. Tú ya, si estuviéramos en algún pueblo de Oriente Medio, en algún pueblo de Corea del Norte, en algún pueblo de China, aunque China tiene una de las iglesias más grandes del mundo hoy día, si estuviéramos en países de lo que llamamos la ventana 1040, que es el lugar menos evangelizado del mundo, es muy probable que haya personas que nunca escucharon hablar de Jesús o que nunca escucharon un texto de la palabra de Dios. Pero en el lugar donde nos toca vivir, en el país donde nos toca vivir, o quizás en el país de Latinoamérica del que vienes, seguramente, estoy seguro de que has tenido la oportunidad de escuchar alguna vez en tu vida una palabra de Dios, un mensaje, o haber leído un texto de la palabra de Dios. Eso ya es una semilla en tu vida. Ahora, yo puedo tener semillas en mi vida. Yo puedo tener una semilla en este momento, iba a traer una y me olvidé. Puedo tener una semilla en mi mano, puedo tener una semilla aquí arriba de la mesa, puedo tener semillas como las tengo guardadas en un cajón en mi casa, puedo tener las semillas ahí. Pero las semillas por sí solas no surgen efecto, no dan vida por sí solas. Necesitan condiciones específicas para que pasen. Durante 80 años estas semillas estuvieron escondidas en la tierra del Death Valley y nunca dieron vida, nunca crecieron, nunca se desarrollaron, estuvieron ahí. Pero necesitaron en el año 2004-2005, en una de las tormentas más grandes que hubo en toda esta zona a raíz de lo que se llama la corriente del Niño, que ahorita mismo también está pasando. Pero a raíz de ese sistema es que llovió tanto en ese lugar, el agua fue suficiente para que llegara a donde están esas semillas y les empezaran a dar vida. Por lo tanto, tenemos muchas veces palabra en nuestro corazón, pero no tenemos vida en nuestro corazón y por eso nos encontramos de desierto en desierto y nos encontramos sin esperanza y nos encontramos sin expectativa, porque hemos escuchado palabra todos los domingos, hemos escuchado palabra y vemos que no pasa nada. Sí, pero Señor, si yo busco en tu palabra, Señor, yo escucho los mensajes, Señor, yo voy a la iglesia el domingo, pero me siento vacío, siento que no hay efecto en mi vida. Hay muchos que nos pasa eso, hay muchos cristianos que viven de esa manera. Reciben la palabra de Dios, tienen semilla en su vida, pero no hay vida. Y por lo tanto ha pasado tanto tiempo que ya no hay esperanza. Muchos de los turistas que van al Death Valley o que van al desierto de Atacama o al desierto del Sahara, van a esos lugares y ya lo ven como un desierto. Ya no lo ven con esperanza de que algún día ese lugar vaya a florecer.
Pero está la vida, está la semilla, está la palabra, pero no hay agua, no hay condiciones. Y el agua es lo que va a hacer que esa semilla empiece a dar fruto en nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando el Estado de Israel en el año 48 fue establecido en la tierra donde está ahora, ese lugar era uno de los desiertos más áridos de la tierra. Literalmente no crecía nada en donde hoy día está el Estado de Israel. No había vida, era un desierto. Nadie podía hacer nada en ese lugar. Era un lugar de muerte. Cuando el Estado de Israel fue fundado en este lugar, lo primero que hicieron los científicos y los ingenieros fue traer agua potabilizada desde el mar a través de toda la tierra para poder regarla. E inmediatamente que eso pasó, la tierra de Israel empezó a florecer. Hoy día es uno de los lugares donde volvió a florecer, como dice la palabra de Dios, el ciprés, donde tiene las mejores rosas, donde tiene las mejores frutas. Hay frutas excelentes en toda esta tierra, y todo lo que tú siembras en esta tierra que fue árida, ¿sí? Hoy día crece con excelencia. Pero ¿sabes qué necesitó? Agua. Agua. Necesitó un factor que lo ayude a crecer. En el Salmo 42, verso 1, David dice, después de decir en el Salmo 23 esto, en el Salmo 42, David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios mío. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama, clama, llora, grita, se desespera por las corrientes de las aguas. ¿Y por qué lo está diciendo? Lo está diciendo en este caso porque es el primer paso hacia el milagro que Dios quiere hacer hoy en tu vida. No basta con escuchar y con tener palabra de Dios en tu vida. No funciona solo por el hecho de tener una palabra de Dios en tu vida. Necesita tener las condiciones que, como el siervo, tú necesitas provocar hoy a tu espíritu para que empiece a clamar por las aguas del espíritu, por las aguas que vengan sobre tu vida. De esa manera, por eso el salmista lo dice de esta manera, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Si tú identificas que tu vida muchas veces es un desierto espiritual, que no vas ni para atrás ni para adelante, y que aunque escuchas palabra, no creces, no te desarrollas en tu vida, empieza a clamar por el agua de Dios, empieza a clamar para que el río de Dios empiece a correr por tu vida y empiece a darle vida a la palabra que está en ti. La palabra en sí es muerta, pero el Espíritu da vida. El Espíritu vivifica. Quiere decir, toma la palabra, la semilla que está seca, y empieza a darle vida, empieza a prepararla para la vida. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana que buscaba una y otra vez saciar su sed en el afecto de un hombre, que si bebía del agua que era él, no volvería a tener sed jamás. Hoy estás buscando quizás amor, afecto, saciedad en lugares equivocados. Y has buscado, has dicho, bueno, yo escucho palabra, yo escucho mensajes, pero no pasa nada. Es que no va a pasar nada, porque si esto no te sacia, empiezas a buscar en otra cosa, y en el trabajo, y en la profesión, y en el dinero, y en la casa, y en el carro, y en la familia. Empiezas a buscar en lugares equivocados. La palabra dice, como el ciervo busca por las corrientes de las aguas. No se conforma a un charco, es una corriente de agua. No se conforma con un vaso de agua. Necesita agua constante para que tenga vida. La religión no te va a saciar nunca.
El sexo y las relaciones no te pueden saciar. La comida no te puede saciar. El dinero no te puede saciar. El gobierno no te puede saciar. Pasear y entretenerte no te va a saciar. Entonces, pastor, ¿dónde debo buscar? Pues en ti, quiero que sepas que en ti hay una palabra de vida. Cuando Dios te salvó, puso una palabra en ti. Y cada vez que lo buscas sinceramente, cada vez que clamas al Señor por las corrientes de las aguas, con todas tus fuerzas, Él va a producir vida por medio de su Espíritu Santo en ti, en tu corazón, y te va a despertar. En la palabra de Dios encontramos más de un ejemplo. Abraham tuvo una semilla. ¿Cuál fue esa semilla? La promesa de Dios para una gran nación. Padre de multitudes. Dios le dio una semilla, que le dio una palabra a Abraham cuando lo llamó. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Abraham trabajó por esa semilla. Abraham obedeció y caminó porque tenía una palabra. Y entonces a través de esa palabra, creyéndole en la fe, empezó a caminar. José tuvo una semilla. Esa semilla fue un sueño que Dios le dio, que vino de Dios. Y cuando él recibió esa semilla, ¿qué hizo? Fue y la contó, fue y empezó a vivirla y empezó a caminar y la creyó. Y Dios cumplió el propósito que tenía para Abraham. Dios cumplió el propósito que tenía para José. David tuvo una semilla. Esa semilla es el llamado de Dios para gobernar una nación. Y David lo creyó, aunque nadie creía en él. Aunque, mira, la mayoría de los que te estoy mencionando fueron jovencitos, David, José. Pero él creyó en que Dios le había dado una palabra. Por lo tanto, si Dios te dio una palabra, si Dios puso una semilla en tu vida, es para que la desarrolles, para que la hagas crecer, para que la creas. María tuvo una semilla, el llamado a concebir al Hijo de Dios, ni nada más ni nada menos. Pero María se puso a disposición y empezó a creerle a Dios para que esa semilla literalmente creciera en su vientre y se desarrollara. Pedro tuvo una semilla. Cuando Jesús lo encontró, le dijo: Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Esa es una semilla. Y Pedro tuvo que lidiar en su corazón y trabajar en su vida para lograr ser un pescador de hombres. Yo quiero decirte hoy día que tú tienes una semilla. Dios te tuvo que haber dado una palabra en algún momento. Porque no hay diferencia entre María, David, entre Pedro, entre José, sean jóvenes o sean ancianos como Abraham. No hay diferencia. Lo que hay es una palabra. Lo que hay es una semilla sembrada en tu corazón. Y lo que Dios espera de esa semilla es que esa semilla empiece a producir fruto. Porque ello es lo que te va a llevar al milagro de la vida. Ello es lo que va a saciar tu vida. Cuando la mujer samaritana se encontró que literalmente Jesús era el agua de vida, inmediatamente salió corriendo a decirle a los demás: he encontrado a aquel que había sido prometido, el Mesías. Fue porque tenía la emoción en su vida, tenía la palabra, tenía la semilla, se había producido un milagro en la vida de esta mujer. Se produjo un milagro en la vida de Pedro. Se produjo un milagro en la vida de David. ¿Cuándo? Cuando creyó. Salió y vio el gigante que amedrentaba a todo el pueblo de Israel. Pero en él había una semilla que era más grande que el gigante. Y decidió creerle a Dios y decidió desafiar al gigante. ¿Por qué? Porque en él había una palabra de Dios. Pedro no tuvo miedo a la cárcel ni a los que lo amenazaban. ¿Por qué? Porque en él había una semilla, había una palabra de Dios. José no tuvo miedo a la cárcel o a la muerte o a ser vendido como esclavo. ¿Por qué? Porque en él había una palabra de Dios, había una semilla. María no tuvo temor al que dirán o al ser apedreada o al ser repudiada por su prometido.
¿Por qué no tuvo temor? Porque a pesar de que era un adolescente, porque había una palabra de Dios en su corazón. Abraham salió y creyó a Dios. A pesar de todo, tuvo que dejar toda su casa, su parentela, todo y salir en obediencia a una tierra que ni siquiera sabía dónde quedaba. Pero lo hizo porque había una palabra de Dios. Y yo quiero decirte hoy que para que ocurra un milagro en tu vida, que para que las puertas en tu vida se abran, tienes que empezar a creer la palabra de Dios que hay en tu corazón. Tienes que empezar a buscar la semilla que está sembrada debajo de la tierra, quizás seca, que tú estás viendo de tu vida, de tu profesión, de tu familia, de tu matrimonio. Estás viendo tierra seca, estás viendo que no hay futuro, estás viendo que no hay esperanza en la vida de tus hijos. No hay esperanza en el mundo en el que vivimos, pero yo quiero decirte que hay una palabra de Dios, y si hay una palabra de Dios, hay esperanza y hay vida. Tú tienes una semilla, tú tienes un llamado de Dios, tú tienes un sueño de Dios, tú tienes una visión de Dios, tú tienes una palabra de Dios. Quiero animarte a que te desesperes por esa palabra, a que la busques esa palabra. Esa palabra le va a dar propósito a tu vida. Esa palabra le va a dar dirección y le va a dar guía a tu vida. Esta semana, creo que fue el mismo miércoles a la noche, me fui a dormir y en un momento me despierto con una palabra de Dios en mi mente. Y me ha pasado otras veces, pero el sueño me vence y a la mañana me quiero acordar cuál era esa palabra, cuál era, y no me puedo acordar. ¿A alguien le ha pasado eso? Y no me puedo acordar. Así que yo puse en mi corazón de que el día que me vuelva a pasar eso, me iba a levantar y lo iba a anotar. Así que ese día me llegó una palabra, estaba durmiendo profundamente, pero no sé por qué me despierto y hay una palabra de Dios en mi mente. Y inmediatamente digo, la tengo que anotar, y la anoté. La escribí. Agarré el teléfono, fui a Notes y la escribí. Y no sé por qué el Espíritu Santo me dice, mira la hora que es. Y cuando miro la hora, eran la 1:38. Y yo digo, 1:38, ¿qué pasa? Suma. 1 más 3 más 8, me dio 12. Me dijo el Señor, 12, porque te estoy hablando de liderazgo, te estoy hablando de gobierno. Te estoy hablando del gobierno de la iglesia. El Señor empezó a hablarme del próximo año de esa iglesia. Te estoy hablando de ellos. Uno fue el que traicionó, Judas. 3 eran los que andaban con Jesús, los más cercanos al corazón de Jesús, los que fueron al monte a orar, aquellos, y luego el resto, 8. Pero ahí están. Estoy hablando de liderazgo, me dijo. Ok, anoté eso. Me levanté y ya me había acostado de vuelta. Me levanté, anoté otra vez eso. Y después me dio otra palabra más y me desperté otra vez. 3 veces me desperté y las anoté. De esa palabra, una palabra que Dios tiene para esta iglesia para el próximo año. No te voy a decir de qué se trata todavía. Pero ¿cuáles son las condiciones que producen vida en ti? ¿Cuáles son las condiciones que producen vida en esa palabra de Dios en tu vida? Termino con esto. Quiero que vayas al libro de Juan, capítulo 7. Es más, te voy a decir algo. Mírame un segundo. Después, bueno, si lo tienes ahí, no pierdas ese texto. Te voy a decir algo de lo que me dijo Dios en el sueño. ¿Quieren escucharlo? Sí. Dios me habló de los jóvenes en ese sueño. Y Dios me dijo de cada uno de los jóvenes, incluyendo desde los más chicos que están allí ahora. Me dijo esto. Me dijo, en cada uno de los jóvenes hay una palabra sembrada. En cada uno de ellos hay una palabra sembrada. Esto es lo que yo anoté. Dios sembró semillas en las siguientes generaciones. Pero es responsabilidad nuestra, de los adultos, traer una lluvia del Espíritu sobre ellos. Cuando
Tú oras en tu casa. Tú estás trayendo una lluvia sobre ellos. Hay padres que le dan con la palabra al hijo, le dice, ay, mira, porque la Biblia dice esto, y mira lo que dice la Biblia, y mira, lee lo que dice, y le dan con la palabra, pero nunca provocan una lluvia del Espíritu en su casa. Eso es lo que el Espíritu me dijo la noche cuando me despertó. Los adultos no provocamos lluvias. Los adultos somos los responsables de provocar la lluvia, porque la palabra está implantada en sus corazones. Ya fue implantada, ya está ahí. Y aunque tú veas en la vida de tus hijos desierto, aunque tú veas algo que no trae esperanza en la vida de tus hijos o de tus nietos o de las siguientes generaciones, la palabra ya está ahí sembrada, la semilla está ahí. Pero mientras nosotros, la iglesia, los adultos, no provoquemos una lluvia del Espíritu, no va a germinar. Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo. Y solo una porción de lo que el Señor me estaba diciendo. Ahora sí ve conmigo Juan capítulo 7, versos 38 y 39. ¿Estás conmigo? Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior, ¿de dónde? Correrán ríos de agua viva. ¿De qué dijo esto? Dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, pero Jesús ya fue glorificado. Ya la semilla está sembrada en el corazón. ¿Qué necesitamos? Que de nuestro interior, que de tu interior empiece a correr el río de agua de vida, que es el Espíritu Santo que Jesús dejó para que nuestros corazones sean avivados, para que sean despertados y para que la palabra implantada que da propósito a tu vida, que da guía y que da dirección, pueda cobrar vida. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 43, verso 19, dice el Señor, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, 2024, este es el año, no la conoceréis, dice, otra vez abriré camino, ¿dónde? 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 En el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere traer un río, un avivamiento, un despertar sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de las familias, sobre la vida de las siguientes generaciones, sobre la vida de nosotros, de los adultos. ¿Para qué? Para que esa semilla que fue sembrada, empiece a germinar en los corazones. Ahí es donde cobra sentido el texto que tanto repiten los padres, ¿no? Porque instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Sí, puedes instruir al niño en el camino, puedes hacerle comer la Biblia a los niños en Kidson, en Aguana, en cualquier ministerio de niños se les puede hacer comer la Biblia a los niños, pero si no hay agua, si no hay espíritu, no sirve de nada. Necesitamos entender que como adultos, que como creyentes, aún en tu propia vida, necesitas que el río del Espíritu empiece a fluir en tu casa. Necesitas que el río del Espíritu empiece a fluir en tu matrimonio. No son estrategias, no es psicología, no es sociología, no es cultura. Es el río de Dios fluyendo en nuestras casas, el río de Dios fluyendo en nuestros hogares. Es el agua del Espíritu. ¿Cuántos creen en Jesús? El texto dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior empezará a fluir ríos de agua de vida. ¿Cuántos quieren ver un cambio a su alrededor? Pónganse de pie en este tiempo. Acompáñame con el piano. Pónganse de pie si quieren ver el río fluyendo alrededor de ustedes. Ese río de agua de vida que transforma, que empieza a hacer florecer los sequedales que ves en tu vida.
Lo primero que quiero que sepas en tu desierto, aleluya, 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 bendito sea tu nombre, Jesús. Oh, ven Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Ya no es una canción, ya no es repetir una frase. Es tu presencia la que llena todo. Es tu presencia la que cambia las cosas. No es un mensaje, no es una iglesia, es tu presencia. No es un edificio, no es un pastor, es tu presencia, es tu presencia, es tu presencia, Señor. La que hace fluir, es tu presencia la que hace fluir. Señor, hemos recibido palabra por tanto tiempo en nuestras vidas. Ahora es tu Espíritu el que necesitamos en este lugar, fluyendo. Padre, abre las fuentes de ese río. Abre las fuentes de ese río, Espíritu Santo, abre las fuentes. Señor, durante 21 años he predicado tu palabra en este lugar. Ya hay demasiada palabra, en nuestras vidas. Hemos escuchado tantos mensajes, hemos leído tantos textos. Señor, ahora necesitamos que tu Espíritu empiece a fluir. Hay tantas semillas sembradas, Señor, para que esos desiertos se transformen ahora en jardines, para que esos desiertos ahora sean hermosos lugares, para que el agua empiece a fluir y otras personas empiecen a beber del agua de vida que tú das.